el único costo de hacer un flipping no es la remodelación. Hay otras cosas que nosotros ni siquiera teníamos contempladas que es imposible evitar. La escrituración, las comisiones a los vendedores, a los compradores, el sueldo de las personas. O sea, el sueldo de las personas, y con todo cariño lo digo, es un veneno. O sea, las personas que de pronto tengan como empresa en Colombia, cuando tú quieres contratar personas, tú tienes que asumir una carga prestacional inmensa y es casi que un 50% más de lo que tú dices que te va a costar. Si ustedes quieren empezar a hacer un proyecto inmobiliario o de cualquier tipo, lo mejor que pueden hacer por el proyecto y por ustedes y su tranquilidad es tener claros los números desde antes de empezar el proyecto. Necesitamos tener claro que cuando hacemos un flipping no vamos a vender más caro. Muchas personas cometen ese error y no. Exacto, por ahí no es. La idea es vender a precio de mercado. Yo voy a vender a un precio que compita con otras propiedades similares. Bueno, bienvenidos a este episodio. En este episodio nos vamos a destapar, vamos a contarles todo lo que tiene que ver con los números y ese tema tan delicado que es el tema de la rentabilidad a la hora de hacer pues cualquier modelo de negocio, pero sobre todo un flipping, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy un poquito acerca de esos números. Igual, antes de que empecemos, recuerden, suscríbanse, activen las notificaciones para que puedan enterarse de todas esas cositas que nos van pasando para que ustedes también puedan ir aprendiendo con nosotros de todo este mundo del flipping inmobiliario. Sí, así es. Hoy vamos a hablar, tú dijiste algo muy chévere y es del tema de la rentabilidad. Es que todo el mundo dice, oiga, es que yo quiero tener un negocio que me dé mucha rentabilidad y eso, pero pues en los primeros ejercicios nunca va a ser así, ¿no? Entonces hoy vamos a contar un poquito de la experiencia de nosotros cuando empezamos a hacer flipping, pues más o menos cómo nos iba, ¿no? Entonces creo que Les voy a dar un spoiler. Nos iba mal. Pues no mal. No nos iba mal, pero realmente no nos iba tan bien como nos pudo haber ido. Los primeros flippings fueron esos proyectos en donde nos dimos cuenta que era importante estar un poquito más estructurados financieramente y por eso fue que surgió algo que es la regla del 70, que más adelante les vamos a contar qué es, pero contémosles un poquito acerca de el primer flipping que hicimos y por qué les decimos que la rentabilidad no fue tan buena como esperábamos. ¿Saben por qué? Porque la rentabilidad no fue tan buena en el sentido de que teníamos información, porque si algo hicimos nosotros desde el principio fue estudiar, ¿sí? Qué era, cómo se hacía, tratar de tener la mayor información posible, ¿sí? Y la verdad fue rentable, solamente que después con el tiempo nos dimos cuenta y dijimos, oiga, nosotros hubiéramos podido, en ese caso, hubiéramos podido de pronto negociarlo un poquito mejor y hubiéramos ganado más en esa escuela. Entonces, en esa, más o menos nosotros tuvimos una rentabilidad en porcentaje como de un 14%, 13%, y más o menos en plata nos ganamos como 40 millones, como 30 millones de pesos en ese, pero fue más que todo porque no teníamos claro a la hora hay algo que nos pasa a todos y todos hacemos cuentas de tienda, ¿no? ¿Cómo son las cuentas de tienda que hacíamos nosotros? Miren, nosotros cuando empezábamos a ver propiedades, porque ya teníamos claro que queríamos hacer flipping, ya sabíamos que nos encantaba ese modelo de negocio. Si quieren saber un poquito más acerca de flipping y como el modelo de negocio, de pronto no desde los números, sino un poquito más como desde la idea general, vayan a nuestro podcast en el que les hablamos un poquito acerca de qué es flipping para que puedan entender como el modelo de negocio completo. Pero ya en cuanto a los números, nosotros hacíamos cuentas alegres y decíamos, no, pues fácil, yo compro, si quieres muestra este reloj, yo compro este reloj a, no sé, ¿cuánto vale este reloj? No sé. 10,000 pesos. Sí. Entonces vale 10,000 pesos este reloj y resulta que está dañado, ya hay unas piezas que no le sirven, de pronto está sucio, el vidrio está manchado o rayado. Entonces vamos a arreglarlo y le vamos a meter 10 pesos. Entonces le vamos a meter esos 10 pesos para arreglarlo. Bueno, 100 pesos. Sí, 10 pesos es muy poquito, ¿no? Sí, bueno, entonces 10,000 pesos y le vamos a meter 1,000, porque lo vamos a, mejor dicho, dejar espectacular. Entonces le vamos a meter 1,000 pesos en el arreglo del reloj. Y después vamos a salir a venderlo en 20,000. 20,000 pesos. Entonces, uno hace las cuentas alegres y dice, listo, entonces 20,000 menos los 10,000 que me costó comprarlo, entonces vamos en 10,000 y le quito también esos 1,000 que me costó
arreglarlo, entonces me quedan 9.000. Entonces mi utilidad fue de 9.000 pesos. Entonces, como, oh, por Dios. O sea, Impresionante, espectacular. creamos el negocio y nos vamos a volver millonarios en 3, 2, 1. Eso fue lo que dijimos, ¿no? Exacto, sí, nosotros dijimos, no, esto es súper fácil, hacemos esto cada 3 meses y cada 3 meses nos ganamos 90.000 pesitos, no le cae mal a nadie, obviamente no estábamos hablando de miles de pesos, sino millones de pesos, entonces nosotros decimos, no, pues qué maravilla, lo hacemos de una. Imagínese. Y resulta que no, resulta que el único costo de hacer un flipping no es la remodelación. Hay otras cosas que nosotros ni siquiera teníamos contempladas que es imposible evitar, como por ejemplo, no sé, la escrituración, las comisiones a los vendedores, a los compradores, o sea, son cosas de las que tú no te puedes salvar. El sueldo de las personas, o sea, el sueldo de las personas, y con todo cariño lo digo, es un veneno, o sea, las personas que de pronto tengan como empresa en Colombia, o en cualquier parte del mundo, cuando tú quieres contratar personas, tú tienes que asumir una carga prestacional inmensa y es casi que un 50% más de lo que tú dices que te va a costar. Entonces, si tú dices que le vas a pagar a una persona 1.000.000 de pesos, realmente estás pagando por esa persona 1.500.000. Y esas eran las cosas que nosotros, pues por la inexperiencia, como que no sabíamos. Tampoco teníamos muy claro como, resulta que hay un estudio de títulos, hay que hacer un tema legal, un análisis financiero. Y eso no es nada, esas son cosas que están dentro del ejercicio y sí sabíamos, pero que no era tanto, obviamente desde ese ámbito que lo miran a María, pero hay gastos más chiquitos aún que en serio te quitan dinero. Y te puedo jurar que tú no tienes en cuenta en ningún momento las transacciones bancarias. ¿Te acuerdas cuando empezamos a mirar las transacciones bancarias? Las transacciones a otros bancos cuando te cobran el 4 por 1000, que es un impuesto que hay en Colombia muy pequeño, entre comillas, pero es plata que en serio te quita y tú cuando miras en un año, en serio es mucha plata la que se te va. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, oiga, ¿se acuerda eso que nos íbamos a ganar en su momento? Que voy a poner un ejemplo, eran 30 millones, no, pues ya no son 30, son 10 los que nos quedaron y a eso toca quitarle pues obviamente la utilidad que hay que pagar en las declaraciones. Entonces eso entra un montón de cosas. Entonces ahí fue cuando dijimos, oiga, nosotros tenemos que crear un arma, ¿sí? O una herramienta y empezamos a investigar herramientas para ver cómo podríamos hacer más rentables los ejercicios, ¿no? Para jugar con eso, ¿no? Y a mí me gustaría que fuéramos como un poquito más exactos en el tema de los números, porque eso fue lo que ustedes vinieron a ver, números. Así que les vamos a dar números. Miren, esa primera propiedad que nosotros compramos, ¿tú te acuerdas qué área tenía? Sí, tenía 79 metros, me acuerdo. Esa no se olvida, eso es como la primera casa donde ustedes vivieran, no. Eso no lo olvido. Y era un triplex, me acuerdo mucho. Ajá. ¿Te acuerdas cuánto costó la compra de la propiedad? 280. Fueron 280 millones, ajá. Y la remodelación nosotros la teníamos presupuestada y al final como que hicieron unos pequeños ajustes, pero nosotros contemplamos una remodelación de 50 millones de pesos. ¿Te acuerdas en cuánto la vendimos? Esa en 410, creo que fue. Tal cual. Entonces, si tenemos esos 410 millones, menos los 280 que nos costó comprarla, menos los 50 millones, nos da 80 millones. Si quieren pueden pausarlo, utilizar la calculadora, pueden hacerlo con nosotros. Pero la utilidad de nosotros en ese momento... Era 80 millones, ¡wow! Exacto. No, ustedes estaban hechos. Porque es que, o sea, eso es cuenta tienda de servilleta. Entonces dijimos... Y acá hay dos términos que son súper importantes, chévere que ustedes los vayan aprendiendo, y uno es la utilidad bruta y otro es la utilidad neta. Utilidad bruta es hacer esas cuentas alegres y hacer esas cuentas de servilleta y ser un poquito brutos en ese sentido y creer que el único costo de hacer un flipping es la remodelación. Entonces la utilidad bruta para nosotros en ese momento fueron 80 millones de pesos, pero no estábamos incluyendo ninguna de las otras cosas que les acabamos de mencionar. Los otros gastos legales, tributarios, contables, financieros, en fin, un montón de cosas que van a ser parte también de esos flippings y de esos proyectos que ustedes van a hacer. Entonces es súper importante como tenerlos en cuenta. Al final, la rentabilidad neta o la utilidad neta es un poco menor. Podríamos decir que incluso puede llegar a ser como la mitad de la utilidad bruta. Entonces, cuando ustedes hagan un flipping y ustedes hagan estas cuentas alegres de, ay, sí, yo me voy a ganar 80 millones de pesos,
después de quitarle todos esos otros costos y gastos que son un poco ocultos, y aparte de todo, ojalá no tengan imprevistos, que igual siempre hay imprevistos, al final su utilidad neta, es decir, lo que al final queda, van a ser como 40 millones de pesos o menos dependiendo de cómo se haya manejado el proyecto. Esa es más o menos como la diferencia entre la utilidad bruta y la utilidad neta. ¿Sí, sí quedó claro? Está perfecto, sí, está totalmente claro. Y es eso, acuérdense, ustedes esa cuenta de tienda, como llamamos nosotros, de esos 80 millones que creíamos, en realidad nos quedaron como 40 o 30. ¿Por qué? Porque ahí está lo que dijo Ana María, todos esos gastos pequeños y medianos que nosotros no contemplamos, que no solo es la remodelación y la compra de la vivienda, sino una cantidad de cosas que vienen detrás de esto. Entonces, esas son las cosas que nos hizo pues que nosotros empezamos a mirar, oiga, venga, tenemos que tener más el control financiero de esto para ver cuánto nos va a costar y nos vamos a ganar en realidad. Entonces, necesitamos esa herramienta que nos ayude, que ya existía, eso no nos lo inventamos nosotros, ¿no? Sí. Eso ya existía, entonces, pues ya empezamos con este tipo de herramientas, ¿no? Que es La regla del 70. exacto. Y es una herramienta súper chévere, súper fácil de utilizar y es una forma de calcular cuánto es lo máximo que yo puedo pagar por una propiedad, obviamente antes de comprarla, para así no darme en la cabeza yo mismo y tener claro desde el principio del proyecto cuánto es que me voy a ganar y no estar como expuesto a que los imprevistos, los costos ocultos, los gastos y todas estas cosas como que terminen afectando la rentabilidad del negocio. Es contemplar todo desde el principio para evitar que esas cosas pasen. Entonces, algo que nosotros utilizamos y que lo que tú dices, y esto fue simplemente como investigando, aprendiendo, averiguando que encontramos la regla del 70, volvemos y decimos, no lo inventamos nosotros, pero si no la apropiamos porque yo no vuelvo a soltar la regla del 70, yo Sí, esa nos sirve me en un casé. principio, exactamente, nos sirve y te va a servir a ti para si es viable o no es viable, botarle corriente a ese negocio, como digo yo. Entonces, oiga, hagámosle la regla del 70 a ver si sí es viable, a ver si vamos a ir a negociar eso o no vamos a ir a negociar eso. Pero si quieres, cuéntales de una cuál es la regla del 70. Sí, es que esto Cuenta acaba la de ser herramienta, dale de una. mucho. Mucho preámbulo, mucho Sí, sí, sí. listo. Bueno, entonces les quiero contar cómo funciona la regla del 70. Para la regla del 70 necesitamos dos cosas súper importantes. Uno, saber en cuánto podría llegar a vender la propiedad. El precio de mercado que voy a vender. Exacto, y ahí está el secreto. Necesitamos tener claro que cuando hacemos un flipping no vamos a vender más caro. Muchas personas cometen ese error y no, exacto, por ahí no es. La idea es vender a precio de mercado. Yo voy a vender a un precio que compita con otras propiedades similares. Eso es vender a precio de mercado. Para eso yo necesito saber cuánto está costando una propiedad de características similares, pero en buen estado, porque obviamente, secreto para el flipping, comprar una propiedad en mal estado para poder hacerle una mejora. Hay personas que puede que se quieran saltar como el tema de la remodelación. Se puede hacer, no es lo que nosotros hacemos porque sí nos gusta meter las manos y ensuciarnos. Pero entonces, número uno, lo que necesitan para hacer una regla del 70 es el precio de mercado. Que van a vender. Exacto. Entonces, el precio de mercado es lo mismo que el precio al que van a vender la propiedad. Ese es el primer número que ustedes tienen que tener en cuenta, que ustedes seguramente lo saben porque están haciendo un análisis de mercado. Ajá. ¿Qué es un análisis de mercado? El análisis de mercado es que ustedes van a propiedades similares en el sector donde van a vender esa propiedad, donde la van a comprar en este caso, pero donde queda, pues, ustedes van a coger más de 10, ojalá entre más sean, pues mejor aún, ojalá 20, lo que puedan, van a mirar el precio por el metro cuadrado. Ese precio por el metro cuadrado de esa zona, multiplíquenlo por el área. Entonces eso les va a dar un valor y ese es el valor que va a estar en ese sector. Entonces ustedes dicen, oiga, en el sector, para poner un ejemplo, está en 4 millones de pesos. Entonces, 4 millones de pesos y el apartamento tiene 100 metros. Entonces, ¿cuánto me va a costar? 400 millones de pesos. Entonces, en eso lo voy a vender. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que van a hacer ustedes, ¿vale? Acá hay una pregunta súper importante y es, listo, yo necesito saber en cuánto voy a vender la propiedad y eso es el precio de mercado. Pero, ¿cómo hago para saber ese precio de mercado? Y la respuesta es... El estudio de mercado es algo que ustedes tienen que hacer obviamente como estamos haciendo este ejercicio, de comprar esa propiedad. Entonces ustedes cogen el sector donde quieran hacerlo. Entonces lo que hacen es buscar inmuebles similares en el sector
que tengan la misma antigüedad, no lo comparen con inmuebles, que tengan la misma antigüedad y que estén en el mismo sector. Cojan 10, 20, entre más tengan, pues más exactitud van a tener en su estudio de mercado, ¿sí? Entonces hacen eso y lo que miran es cuánto vale el metro cuadrado de ese sector. Listo. Entonces, el primer número que necesitamos tener en nuestra cabeza es el precio de mercado y es el precio al cual yo voy a vender la propiedad. Para yo saber cuál es el precio de mercado o ese valor al que yo voy a vender la propiedad, necesito hacer algo que es un estudio de mercado. ¿Pero qué es un estudio de mercado? Mira, un estudio de mercado es pues sencillo en el sentido de que ustedes lo que van a hacer es cojan el sector donde ustedes van a comprar esa propiedad y cojan varios similares. ¿Similares a qué me refiero? Que tenga la misma antigüedad y que tenga, ojalá, pues un metraje similar, ¿no? Entonces, ese metraje similar, lo que van a hacer ustedes es cojan 10 o 20 inmuebles similares y saquen un promedio de cuánto vale el metro cuadrado en ese sector. Eso lo multiplican por el número de metros de la propiedad y ahí ese les va a arrojar pues cuánto es el total que ustedes van a pedir por esa propiedad. Exacto. Perfecto. Entonces, ese sería el primer valor que necesitamos saber para calcular la regla del 70. Entonces, recordemos rápidamente. Lo que estamos tratando de hacer con la regla del 70 es identificar cuánto es lo máximo que puedo pagar por la propiedad. ¿Qué necesito saber? En cuánto la puedo vender, que es el precio de mercado. Y hay otra cosa que necesito saber para yo poder calcular ese valor máximo, y es el costo de la remodelación. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el costo de remodelación? El costo de remodelación puede variar. No es lo mismo hacer una remodelación para estrato 1, por ejemplo en Colombia como lo dejamos, o para estrato 6, ¿sí? Entonces, eso varía muchísimo en el tipo de acabados que tú quieres. Entonces, vamos a, pues para este ejercicio, ¿cómo lo hacemos para que sea más sencillo? Pues si quieren, hagamos una cosa. Imaginémonos que tenemos una propiedad que el precio de mercado, es decir, una propiedad similar en buen estado, vale 120 millones de pesos. Perfecto. ¿Listo? Pero resulta que hay que hacerle una remodelación porque la propiedad está en malas condiciones. Entonces, si yo quisiera venderlo en 120 millones de pesos, necesito meterle al menos 20 millones de pesos a la propiedad. Las cuentas alegres de las que hablábamos ahorita hace un rato y nuestra utilidad bruta sería decir, yo voy a coger 120 millones de pesos, que es lo que me cuesta la propiedad, le voy a quitar los 20 millones que me cuesta la remodelación y eso me da 100 millones de pesos. Es que, bueno, para los números, Miguel, ¿no? Entonces, 100 millones de pesos. Esas, pues, ahí no gano nada, no estoy haciendo nada. Esa es una utilidad bruta. Entonces, eso es solamente haciendo de cuenta que el único costo que yo tengo es el costo de la remodelación y el costo de la propiedad. Y eso no es cierto. Hay otros costos y otras cosas que aplican y que tienen que ver en esto. Pero bueno, después hablaremos como de esos otros costos y esas otras cosas que hay que incluir. Pero si yo quiero tener una rentabilidad de al menos un 30%, voy a aplicar la regla del 70. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esos 120 que me cuesta la propiedad, le quito los 20 millones que me cuesta hacer la remodelación y eso me va a dar 100 millones de pesos. Y eso lo multiplicamos por el 70%. Exactamente. Entonces hacemos el ejercicio, 100 millones, háganlo ustedes ahí, si quieren páusenlo, háganlo ustedes en su calculadora y si no, pues aquí lo seguimos haciendo. 100 millones por 70%, ¿cuánto nos da? Nos da 70 millones de pesos. Entonces, si yo tuviera una propiedad así disponible que me están ofreciendo y que me dicen, no, mire, esta propiedad está muy chévere para que usted haga eso de comprar, remodelar y vender. Y es una propiedad que en el mercado estaría 120 millones, pero me cuesta 20 millones de pesos hacerle la remodelación, lo máximo que yo puedo pagar por esa propiedad es 70 millones. Si yo llego a pagar 100 millones de pesos por la propiedad, no hice nada. Si yo llego Hasta puedes perder plata. Claro, porque hay otros costos y hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo compro la propiedad en 70 millones de pesos, yo puedo garantizar una utilidad bruta, ojo, una utilidad bruta del 70%, del 30%. Entonces, esa es una forma para uno tener claro cuánto es el valor máximo que puede comprar. Lo máximo que quiero pagar. Tú lo puedes hacer la regla del 80, porque te quieres ganar menos y hacerlo más rápido. No sé, estoy poniendo ejemplos, pero está la regla de 70 ¿para qué? Para que te quede holgadamente, obviamente, una buena utilidad, ¿no? Exacto.
Y sí, lo que tú dices es muy importante. Esta es una regla que digamos que no es tan fija en que siempre tiene que ser por el 70%. No, tú puedes hacerlo por el 80% si quieres una utilidad del 20%. Y recuerden, esta es una utilidad bruta, porque la utilidad neta es la que ya tenemos que incluir más adelante, que lo que yo les decía puede llegar a ser como la mitad. Entonces, yo ya hago las cuentas y digo, listo, entonces si yo hiciera ese flipping o esa compra, remodelación y venta, me darían tanta plata al final del ejercicio. ¿Qué pasa? En los primeros ejercicios uno normalmente no tiene unas cifras exactas ya en su cabeza de, a mí me cuesta un mes de mis empleados tanta plata, o me cuesta tanta plata hacer unos contratos o un estudio de títulos. De pronto en el primer ejercicio uno no tiene esos números muy claros, pero a medida que uno va creciendo, uno va ajustando la regla del 70 de acuerdo a esos valores que uno va ya conociendo. La escalabilidad que llama. Entonces, entre más ejercicios hagas, pues ya no vas a tener que meterle todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir. La regla del 70 es, coges el precio del valor de mercado, ¿cierto? Entonces, a eso le quitas el precio de la remodelación y a eso lo multiplicas por el 70%, ¿sí? Eso es lo máximo que debes pagar por tu propiedad. ¿Listo? Entonces, hay otras herramientas que tú puedes hacer para mejorar las rentabilidades, que ya entra la negociación, que compres más barato, que mejores la negociación con el tema de tus proveedores. Bueno, una cantidad de cosas que ya van, pero aquí en este podcast queremos hablar específicamente de esa regla que nos ayudó muchísimo a mejorar la rentabilidad de nuestros proyectos, ¿no? Exacto. Y yo les quiero dar un consejo a todos y es, si ustedes quieren empezar a hacer un proyecto inmobiliario o de cualquier tipo, lo mejor que pueden hacer por el proyecto y por ustedes y su tranquilidad es tener claros los números desde antes de empezar el proyecto. Totalmente. Entonces, utilicen esta herramienta del 70% cada vez que quieran empezar a hacer un proyecto de compra, remodelación y venta de inmuebles. Es nuestra recomendación, nuestro consejo como desde el fondo de nuestro corazón, porque eso es lo que les va a traer tranquilidad durante todo el proyecto. Así que súper recomendada esta regla del 70 y bueno, sobra decir que es la herramienta que nosotros utilizamos en nuestro día a día para tomar decisiones y para saber por dónde sí y por dónde no nos metemos. Obviamente hay una cantidad, ya obviamente nosotros tenemos unas macros, unas cosas que son más exactas en cuanto a los números, pero este es un primer paso, es una primera herramienta que tú miras y dices si es viable o no hacer un negocio. Es como el primer paso, ¿sí? Entonces, esto va acompañado de más cosas. Lo que te invito es que tú te sigas educando si te interesa el tema del flipping, el tema inmobiliario. Síguete educando en este tipo de herramientas, búscalas en internet, hay una cantidad de cosas. Obviamente, síganos porque nosotros tenemos muchas otras herramientas que iremos dando poco a poco. ¿Para qué? Para que te ayude a ti con esas bases si quieres hacer tu primer flipping, ¿no? Recuerden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que estén súper pendientes de todas las herramientas que les vamos a ir compartiendo a medida que nosotros vamos creciendo en este mundo de flipping y ustedes también lo van haciendo junto a nosotros. Escríbanos también en los comentarios si les interesaría tener esta regla del 70 y una plantilla que nosotros utilizamos para calcular ese valor máximo de compra. Si quieren, nos pueden escribir también por nuestras redes sociales y nos pueden decir como, oigan, me interesa tener como la regla del 70 y ahí les estaremos contando cómo pueden acceder a esta herramienta súper chévere que realmente nos cambió la vida en la forma de hacer flipping porque empezamos a hacer las cosas muy, muy bien. Sí, nos ayuda a mejorar la rentabilidad y a sacar las propiedades rapidito si no son rentables o no. Entonces, no a enamorarnos de las propiedades porque son bonitas. Es una gran regla, es una gran herramienta y bueno, a todos no se les olvide aquí dar la campanita para que les sigan llegando este tipo de podcast. Si están ustedes en alguna plataforma de audio, también síganos para que ellos mismos también les digan cuando nosotros subamos estas nuevas herramientas y estos nuevos episodios. A todos, muchísimas gracias, nos alegra verlos y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, fliperas. Chao.